Nos vamos de nuevo entonces al COE, comienzan los anuncios oficiales. Bien, aquí ya está el ministro de Salud, acompañado por funcionarios de la Secretaría de Salud de la provincia y también el doctor Ledesma del COE, para dar los anuncios de esta reunión. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, doctor, lo escuchamos. Va a comenzar el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso. Buenas noches a todos, gracias por estar presentes. Bueno, como ustedes saben, el día de la fecha, en horas de la mañana, hemos tenido una reunión con el Comité Científico Asesor, conforme a las recomendaciones que nos dieron nuestro Comité Científico, en el cual participaron tanto gente de Córdoba como gente del resto del país. Iniciamos una reunión en horas de la tarde con toda el área de conducción de lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia, en el cual participaron no solo los 3 coordinadores, sino también lo que es el vicegobernador Manuel Calvo, nuestro intendente de la ciudad capital, Martín Charchola, el secretario de Salud Municipal, Ariel Alexandrov, demás autoridades del gabinete, el ministro de Seguridad, el jefe de policía, y se ha llegado a la conclusión, conforme a todo el asesoramiento que hemos tenido durante el día y conforme a los casos positivos que venimos teniendo, tanto lo que corresponde al brote del Hospital Italiano como lo concerniente a lo que es el brote del Mercado Norte, hemos procedido a notificarle a nuestro señor intendente de la ciudad capital que debemos trabajar juntos y poner toda la energía en este momento en lo que es el control de la diseminación de la patología, ¿sí? Esto es un problema de salud de los cordobeses y deben ser responsables desde el vecino hasta el dueño de la empresa más grande que tenga Córdoba. Y esto lo queremos dejar en claro, ¿por qué? Porque en estos últimos días, en estas últimas 72 horas, hemos tenido un aumento de la casuística conforme a 55 casos. Razón por la cual está en peligro la salud de nuestros cordobeses. Por eso hoy nos reunimos a tomar ciertas medidas, ciertas decisiones que quizás no van a ser del todo gratas, pero es en afán de cuidar la salud de nuestra gente. En este aspecto, decirles que de estos 55 casos nuevos que hemos tenido, 35 corresponden a lo que es el brote del Mercado Norte, ¿sí? Quiero aclarar principalmente que la gente que se testeó, que corresponde a los negocios que están dentro del mercado, todos han sido negativos. Los casos positivos son pura y exclusivamente de negocios que están en la periferia del mercado, ¿sí? Son tanto trabajadores como contacto de los trabajadores, en número de 35. Los 20 restantes son conformes a, ya sea trabajadores de la salud, pacientes o contacto de pacientes del Hospital Italiano y 2 viajeros que se han detectado ahora en la repatriación de los ciudadanos. En este aspecto, tras una reunión de toda la organización y la conducción del Centro de Operaciones de Emergencia, se ha procedido a suspender lo que es la flexibilización de ciertas actividades otorgadas. En este caso, poner en claro que se suspenden lo que son la reapertura de los comercios, de las peluquerías, de los credos, de las profesiones individuales y de las mudanzas, ¿sí? Se va a proceder especialmente a lo que es un aumento en el control del ingreso, de todos los ingresos que tiene la ciudad capital. Vamos a tener un despliegue de nuestro sistema de seguridad con un control exhaustivo de todo lo que son los ingresos a la ciudad capital y de lo que es la circulación dentro de la ciudad capital, ¿sí? En esto cabe destacar que las profesiones esenciales siguen, ¿sí? Y lo que son las actividades industriales de la ciudad capital también, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos un concepto claro, quiero comunicarle a la comunidad que esto no es una medida que sea secundaria a una semana de flexibilización, ¿sí? Puesto que cuando uno toma ciertas medidas, normalmente en el contexto de una epidemia, de una pandemia, ve los resultados de esas medidas al cabo de 14 o 15 días, ¿sí? Entonces, lejos está de que esta medida se tome
a consecuencia de una semana de actividad de flexibilización que hemos tenido, que ha sido la semana pasada, ¿sí? Esto es consecuencia de lo que ha sido el comportamiento de la patología mínimamente entre 14 y 21 días antes, los cuales hoy empiezan a dar el resultado de estos 55 casos nuevos en el lapso de 72 horas. Como les decía recién, la intención de aquí en más es poder abordar, tal cual lo dijimos esta mañana, 16 barrios de la ciudad capital donde tenemos casos positivos con el objetivo de detectar, tratar, aislar y testear a la mayor cantidad de contactos posibles de estos casos confirmados con el objetivo de interrumpir la cadena de transmisión, ¿sí? Entonces, tenemos un despliegue muy amplio, no solo en las 9 manzanas que se bloquearon en el Mercado Norte, sino 16 barrios en los cuales, tanto en coordinación lo que es Sistema Sanitario Municipal, el Centro de Operaciones de Emergencia y el Ministerio de Salud de la provincia, vamos a actuar en forma conjunta para tomar muestras representativas de cada una de las áreas de los barrios y conforme eso proceder a testearlos para identificar no solo contactos estrechos de los casos positivos, sino casos asintomáticos o casos oligosintomáticos, es decir, con muy pocos síntomas. En este caso, todas las personas que presenten sintomatología, es decir, que hayan circulado en estos últimos días, en estos últimos 10 días, por la zona del mercado, por diversas actividades, hayan tenido contactos, ¿sí?, con ciertos comercios de ahí, la idea es que ante el mínimo síntoma que presenten, ¿sí?, llamen al 0800 que tiene la provincia, o de lo contrario acudan, ¿sí?, al centro de atención primaria de la salud más cercano conforme al perímetro y el lugar de donde viven, ¿sí? Entonces, para volverlo a repetir, quiero que quede claro que esto no es una medida consecuencia de la flexibilización de una semana. Ustedes pueden ver atrás mío, si no me equivoco, el mapa. Esto corresponde no solo a los casos activos que tenemos en este momento, sino a los pacientes de alta que se han dado en los últimos 30 días en la institución sanitaria privada, ¿sí?, a los contactos estrechos y al personal de salud que trabaja en esa institución, que tenemos no solo bajo vigilancia epidemiológica, sino algunos cumplimentando la cuarentena. En ese contexto, muchos de estas personas se han ido haciendo positivas con el transcurso del tiempo, razón por la cual la vigilancia epidemiológica es enorme, el despliegue que tiene no solo el Centro de Operaciones de Emergencia, sino la municipalidad y la provincia, conforme al Ministerio de Salud, es muy grande, razón por la cual necesitamos que exista la menor circulación posible de personas para poder llevar adelante este despliegue en 16 barrios de la ciudad capital y terminar lo que es la identificación no solo de casos sospechosos, casos positivos asintomáticos, sino de la población vulnerable que puede llegar a tener riesgo en estas 9 manzanas que están circunscritas al Mercado Norte. Si usted dice que esto obedece a comportamientos del virus de 15 días atrás, ¿a dónde ubican ese inicio de ese brote, por lo menos que tenemos en las últimas 72 horas, que da 55 casos? Miren, ustedes van a ver el mapa. Conforme al mapa, nosotros tenemos una cantidad sustancial de pacientes que se han ido dando de alta durante los últimos 30 días. El nexo epidemiológico siempre, ¿sí?, está adscrito a lo que es la institución sanitaria, ¿sí?, puesto que todo está vinculado a esto. Digamos que todo viene de la mano y el árbol epidemiológico nos lleva a eso, pero dejando de lado, porque en este momento lo que realmente nos interesa son los casos activos que tenemos y es el despliegue epidemiológico que podemos llegar a realizar en este momento, no solo en los 16 barrios, sino los casos sospechosos que tengamos conforme a la gente que haya circulado en el mercado y todavía la gente que pueda ser familiares, contactos, personal de salud o contacto del personal de salud de la institución sanitaria que tengamos que detectar en estos días. La intención es hacer un despliegue amplio de investigación epidemiológica para poder interrumpir la cadena de contagio para que de alguna forma podamos aminorar, ¿sí?, lo que es el ascenso de la casuística que hemos tenido en estas últimas 72 horas.
Ministro, ¿qué va a pasar con las actividades de recreación? Algo que la población está esperando, está muy deseosa. De hecho, este fin de semana ha sido muy activo. La gente salió para tratar de vivir otra realidad. ¿Qué va a pasar con esas actividades? Le cuento en este contexto de que tenemos este aumento de la casuística y que estamos haciendo un despliegue muy grande y un esfuerzo enorme, ¿sí?, entre todas las áreas de gobierno, municipal, provincial, con toda la estructura del Centro de Operaciones de Emergencia. Le pedimos a nuestra gente, a nuestros cordobeses, que sean tolerantes con nosotros, ¿sí?, porque estamos resguardando la salud de ellos, estamos cuidando lo que es el bienestar de nuestros cordobeses. Y en este contexto, conforme a la pregunta que me acaba de hacer, las actividades de recreación de los fines de semana van a quedar suspendidas al fin de semana que viene. De ahí en más, o sea, el lunes 25 se reevaluará conforme a esta actividad que queremos llevar a cabo durante toda esta semana, que es la ampliación diagnóstica en estos 16 barrios, más las 9 manzanas, y lo que vaya surgiendo en otras localidades, ¿sí?, ya sean barrios que tengamos o localidades que tengamos en el territorio provincial, para de alguna manera reevaluar las medidas que venimos tomando en este momento, claro y concreto, que es la suspensión de la flexibilización. Ministro, ¿esto significa que se vuelve a una etapa 3? ¿Y qué va a pasar con los 16 barrios? ¿Va a haber un cordón sanitario donde están los focos activos? Les cuento. En realidad, más allá de que uno vuelve a una etapa previa de lo que es suspender las reaperturas o las actividades del comercio, del credo, de los profesionales independientes, de los peluqueros, de lo que es las mudanzas, durante un lapso de 7-8 días hasta el lunes que viene, la intención es poder actuar en forma conjunta con el municipio de la ciudad capital, en forma conjunta con lo que son las brigadas de acción rápida del Centro de Operaciones de Emergencia, el área de epidemiología del Ministerio de Salud y los centros de atención primaria de la municipalidad, donde se han localizado los casos positivos que tenemos. Es decir, vamos a ir, y para que sepa nuestra comunidad que vamos a ir a terreno, ¿sí?, los vamos a ir a contactar, los vamos a ir a identificar y a nominalizar a uno por uno para saber si son contactos estrechos o han tenido algún vínculo, ¿sí?, ya sea con el mercado, con el hospital italiano o con los casos confirmados en cada uno de los barrios. Esa es la intención de detectar en forma precoz para poder interrumpir la cadena de transmisión. ¿Cuántos casos hay hoy detectados y cuántas personas aisladas? Teniendo en cuenta también lo que hay un edificio en el centro, en la calle Vélez Sarsfield, casi esquina Casero. ¿Esto qué puede implicar en ese sector? Les cuento, en las últimas 72 horas nosotros, y es para que ustedes tengan un conocimiento o una valoración de la casuística que veníamos teniendo, hasta el día viernes nosotros veníamos teniendo un promedio de 5 o 6 casos diarios, ¿sí? Cuando la curva se hace, toma un ascenso exponencial, ¿sí?, es decir, que día a día se empiezan a duplicar los casos o la tasa, nosotros estamos viendo lo que es la tasa de transmisión, el famoso RO, se va aumentando y lo que es los días de duplicación se van disminuyendo, estamos dando a conciencia de que tenemos un aumento de la casuística conforme a un brote, y si no interrumpimos la cadena de transmisión en este momento, después se va a ser muy difícil de controlar. Razón por la cual le pedimos a nuestra comunidad que sea tolerante con las medidas que vamos a tomar. Sabemos que es difícil, ¿sí?, sabemos que después de una semana de cierta flexibilización de actividades, y eso lo vuelvo a repetir, que tengamos un aumento de la casuística en este momento no es responsabilidad de una semana de flexibilidad laboral, ¿sí?, es decir, de actividades laborales, puesto que siempre la repercusión de una de estas medidas se ven entre los 14, 15, 16 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el periodo normalmente de incubación y de circulación de la patología. Nosotros hoy tenemos una demora, ¿sí?, de nuestra gente, de nuestros cordobeses, en lo que es asistir al sistema de salud o a la consulta, normalmente dicha, entre 5 o 6 días, razón por la cual hoy le pedimos a nuestra comunidad que ante el menor síntoma que tenga, puesto que sabemos que es múltiple
la forma de presentación. Ante el menor síntoma, llame a nuestro 0800 o se acerque al centro de salud más cercano que va a recibir la atención como corresponde. De todas formas, vuelvo a la pregunta del colega, ministro. En estos 16 barrios, ¿qué acción se toma? ¿Se los cerca? ¿Se cercan diferentes casas? ¿Se va a hacer puntual? ¿Cómo se va a hacer? Y si puede reiterar esa información con respecto a los últimos 10 días, las personas que estuvieron en los últimos 10 días cerca del Mercado Norte o que hicieron compras, que tienen que llamar. Te cuento, la actividad precisa y concreta que vamos a hacer, en primer lugar, así como hicimos nosotros una actividad de identificación diagnóstica el día sábado en el Mercado Norte, la misma actividad de identificación vamos a hacer en los 16 barrios que tenemos en este momento. Y si surge algún contacto más, también lo abordaremos, ¿sí? Es decir, en conjunto con el sistema sanitario municipal, puesto que tiene siempre un área de cobertura o un área a cargo, ¿sí? Ese centro de salud, conforme al caso confirmado que tenemos, el centro de referencia, el centro de salud de primer nivel de referencia que tenga, vamos a salir en conjunto a hacer no solo la identificación de los casos sospechosos, los contactos del caso confirmado, sino a tomar una muestra representativa de la manzana o del área que nosotros veamos conforme a la implementación de los test rápidos y los test de biología molecular, que son los hisopados. Ministro, ¿cuáles son esos barrios? ¿Lo tienen identificados ustedes? Los tenemos identificados, en realidad siempre tratamos de mantenernos con lo que es el intendente y nuestro secretario de salud. Tratamos de mantener la confidencialidad porque no queremos estigmatizar a ningún barrio. Lo que sí queremos que la comunidad sepa que vamos a estar presentes, de que vamos a ir un equipo grande de trabajo con lo que son las fuerzas de seguridad, con lo que son el sistema sanitario municipal, el sistema sanitario provincial, lo que es las brigadas de acción rápida que están conformadas por nuestras Fuerzas Armadas, por el Ejército, Defensa Civil. Entonces, un equipo multidisciplinario, vamos a estar presentes en estos 16 barrios. Entonces, para que nuestra comunidad también no se alarme, colabore, vamos a llevar a cabo 2 tipos de testeos, ¿sí? El testeo rápido, que se saca una mínima cantidad de sangre, y lo que es el hisopado, que es la biología molecular. Ministro, ¿hay alguna autocrítica en relación a este paso hacia atrás que se está haciendo, digamos, desde lo que se hizo hasta el momento? En realidad, como yo les decía recién, autocrítica creo que en este momento no viene al caso analizar. Nosotros somos muy críticos de las decisiones y día a día analizamos y ponemos a consideración no solo del comité que tenemos científico asesor, sino de toda la conducción del COE. Creo que en este momento uno tiene que priorizar lo que es la salud de los cordobeses, y tal cual yo les dije recién, esto es muy dinámico, ¿sí? Y ustedes lo van a ver no solo en Córdoba, sino pasa en otras provincias. Conforme al comportamiento que tiene la patología, va a haber días, ¿sí?, que se va a ser más complaciente con ciertas actividades, y después, de acuerdo a cómo tengamos el ascenso de la casuística, vamos a tener que restringir. Es decir, dando un ejemplo, va a haber momentos que vamos a abrir el grifo, ¿sí?, y otro momento que lo vamos a tener que ir cerrando conforme el comportamiento de la patología que tenga. Pero esto lo aclaramos desde un comienzo con nuestro vicegobernador, que es muy dinámico, puesto que la patología es altamente contagiosa y altamente transmisible, y principalmente se transmite de persona a persona. O sea, la transmisión da respuesta a lo que es el contacto estrecho, ¿sí? Por eso tenemos que seguir recomendando y seguir machacando, insistiendo en lo que es el distanciamiento social, en lo que son las medidas, por ejemplo, el uso del barbijo, ¿sí?, permanente. En este momento hemos hablado con el intendente, la idea es que no sea obligatorio solo en el transporte público y en los ambientes cerrados. Eso va a pasar a ser obligatorio desde que uno sale de su hogar hasta que vuelve a su hogar, ¿sí? Ahora, claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos en circulación comunitaria, ¿sí?, y queremos extremar las medidas para que nuestra gente esté sana y no se infecte. Es así el lavado periódico de manos. Ustedes saben lo que es protegerse cuando uno estornuda, cuando tose, higienizar los ambientes, ¿sí?, donde uno está, sobre todo donde tiene elementos como de trabajo diario. Pero sin lugar a dudas, ¿sí?, tenemos que priorizar la salud de nuestros cordobeses, y esto es responsabilidad de todos. Como yo le decía recién, tiene que responsabilizarse desde nuestro vecino
hasta el empresario más grande que tiene nuestra provincia, ¿sí? Porque si no, es muy difícil de llevar adelante una epidemia o una pandemia, como en este caso de una patología tan infecciosa. Recién decía, ministro, que no hay lugar para la autocrítica, pero esta mañana muchos comerciantes de la zona del Mercado Norte se sorprendieron con ese operativo, quizás medio sorpresa. Fueron a abrir sus comercios, no lo podían hacer. Bueno, ¿hubo un poco de fallo, de demora en comunicarle a los comerciantes lo que se iba a hacer en la zona? En realidad, la intención nuestra es que puedan estar presentes la mayor cantidad de comerciantes posible juntos con sus empleados para que nosotros los podamos abordar a todos ellos, ¿sí? Es decir, teníamos una estrategia de identificación de nuestros comerciantes y de nuestros trabajadores para poder tener la mayor casuística posible. Hoy se han hecho aproximadamente 1.600 testeos, ¿sí? En lo que es estos 16 barrios que ya se los abordó, ¿sí? A los contactos estrechos. Esto que vamos a implementar a partir de mañana con el secretario de Salud es una ampliación diagnóstica, pero hoy se ha llevado a cabo más de 1.600 testeos en lo que es testeos rápidos y testeos de hisopado o biología molecular. Ministro, en cuanto a las medidas, desde mañana ya el comercio que se abrió en la zona céntrica no puede abrir más. Y el mensaje, porque a pesar de que se trató de mantener el perfil bajo y no dar identidades, cuando algunos vecinos han reaccionado de manera violenta y con amenazas, cuando se han enterado que hay casos positivos, especialmente los del Mercado Norte. El mensaje para la gente que lo toma mal cuando sabe que un vecino está enfermo, ¿no? En realidad, por eso uno trata siempre de mantener lo que es la confidencialidad, ¿sí? de la gente y de los espacios, de los lugares. Concretamente, los comercios a partir de las 0 horas del día martes no pueden abrir, todos estos rubros que lo acabamos de describir. Y lo que les pedimos a nuestra gente, a nuestros cordobeses, es tolerancia. Como dice el refrán, la gente no se enferma el que quiere, sino el que puede. Entonces no es culpa de nadie que se hayan infectado de la patología, ¿sí? Por eso queremos estar presentes, por eso los queremos ayudar y darles todos los medios adecuados para aislarlos de la forma adecuada para que no se transmita la patología y también cuidarlos, porque sabemos que el común denominador de esta patología cuando afecta a personas jóvenes anda bien, pero también están expuestos adultos mayores y lo que queremos es cuidarlos y tratarlos de la forma más adecuada posible, ¿sí? Dándole desde lo que es el tratamiento y el aislamiento domiciliario hasta lo que es el tratamiento y el aislamiento institucional en nuestros hospitales. Desde las 0 horas, Córdoba y Gran Córdoba simplemente no quedó clara la zona, ministro. No. Esta medida de lo que es suspender la flexibilización de las actividades de trabajo es pura y exclusivamente para la ciudad de Córdoba. En el resto del Gran Córdoba continúa la apertura de las actividades como venía haciéndose hasta el día de hoy. Ministro, ¿esto significa que se vuelve atrás a la situación del domingo pasado? O sea, ahora quedan abiertas las mismas actividades que estaban flexibilizadas hasta el domingo pasado y los comercios y peluquerías. ¿Usted a qué tipo de comercio se refiere cuando dice quedan abiertos supermercados y farmacias? ¿Esos son los comercios que quedan abiertos? Exactamente, solamente los comercios esenciales, alimentos, medicamentos, ¿sí? Y en definitiva, como les decía recién, la intención es que circule la menor cantidad de gente posible para que nosotros, desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, podamos llegar a identificar la patología en todos los lugares de estos 16 barrios para poder cortar la cadena de transmisión y de vuelta. En este caso, actuando en conjunto con nuestra intendencia, ¿sí? Con toda la gente de nuestra ciudad capital, cada uno tiene cierta responsabilidad y tiene cierta actividad. Nuestra gente de la ciudad, de la Municipalidad de Córdoba, realizará lo que es el control periódico de que nuestra gente cumpla las medidas de bioseguridad que tiene que tener, que ande con el barbijo como tiene que andar, que los comercios cumplan las normas de bioseguridad, porque tienen que cumplir, y a nuestros empleados les pedimos que les exijan, ¿sí? A sus empleadores lo que son las normas de bioseguridad. Tienen que atender con el barbijo, tienen que atender con la escafandra, tienen que usar guantes, ¿sí? Entonces, tienen que exigir los empleados a sus empleadores los elementos de bioseguridad, porque están expuestos en forma permanente, no solo los que venden o comercializan productos farmacéuticos o farmacológicos o medicamentosos, hasta lo que comercializan alimentos. Entonces están permanentemente expuestos a la circulación y hoy tenemos circulación comunitaria
del virus. Ustedes están viendo cómo está pintada la ciudad capital, razón por la cual acudimos a la responsabilidad de nuestros ciudadanos y les vuelvo a repetir, está en peligro está en peligro la salud de nuestros cordobeses. Tomemos conciencia, no esperemos a que las cosas se pongan peores para cumplir las normativas que tenemos que tener, como por ejemplo el distanciamiento social, el uso del barbijo y de alguna forma la higiene como corresponde. Pero con respecto a algunos de los negocios que usted mencionaba, por ejemplo, estaban habilitadas quinielas, obras sociales, veterinarias, ferreterías. ¿Esas se van a mantener? Sí, lo que son las actividades esenciales se van a mantener. Por ejemplo, las obras sociales, como nosotros queremos que nuestra gente de alguna manera acceda al sistema de salud, sabemos, ¿sí?, que es necesario que esté abierta la obra social, porque no solo tienen que autorizar prácticas, sino recetas, razón por la cual nuestras obras sociales van a estar abiertas. Pero en definitiva, el mensaje que queremos brindarle hoy y darle tranquilidad a nuestra comunidad es que necesitamos estos 7-8 días para poder actuar de forma amplia, segura y concreta en todos los frentes que tenemos abiertos debido al aumento de la casuística que hemos tenido. Le vuelvo a repetir, no es culpa de nadie, queremos que tengan tolerancia y que sean solidarios con nuestros cordobeses que están enfermos. No es culpa de ellos enfermarse, ¿sí? Entonces los tenemos que cuidar, hoy más que nunca, los tenemos que cuidar y tenemos que ser tolerantes con ellos. Y la policía le han pedido, porque lo hemos visto al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, ¿le pidieron también un poco más de dureza en torno a los controles? Tal cual, el sistema, lo que es nuestro servicio de seguridad va a actuar no solo en lo que es el aumento del control y la restricción de lo que es el ingreso a la ciudad capital de toda la gente que viene del Gran Córdoba, que solamente tiene que venir gente que tiene tareas laborales esenciales, ¿sí? Pero también nuestro sistema de seguridad va a actuar en lo que es el interior, ¿sí?, y cada uno de los barrios para monitorizar cómo está haciendo la circulación y ser de alguna forma el contralor de que la gente cumpla la cuarentena, ¿sí?, que nos quedemos en nuestros hogares, de que esperemos en estos barrios al sistema sanitario, que vamos a ir a controlarlos, que vamos a ir a detectar y que los vamos a cuidar. La idea es que se sientan protegidos, que se sientan cuidados, que estamos haciendo todo esto para el común de nuestros cordobeses y les vuelvo a repetir, está en riesgo la salud de nuestros cordobeses. No esperemos a que las cosas se pongan peores, ¿sí? El problema que tenemos los seres humanos es que a veces no creemos en lo que no vemos. No esperemos a que haya muertos o que haya colapso del sistema de salud para recién empezar a creer que el impacto que puede generar esta epidemia puede ser enorme en nuestros cordobeses. Entonces, apelamos a la responsabilidad, apelamos a la solidaridad comunitaria de nuestra gente para que tomemos conciencia de que hoy estamos en una situación difícil, que en 72 horas hemos tenido 55 casos nuevos y que tenemos que generar un amplio operativo sanitario para poder cortar la cadena de transmisión de la patología. Igualmente estamos lejos del colapso sanitario, ministro, ¿no? Estamos ¿en qué porcentaje de ocupación de hospitales? Yo les comentaba hoy a la mañana, en realidad, gracias al despliegue de lo que es la identificación, es decir, la etapa de contención que realizamos nosotros, que es la vigilancia epidemiológica, la contención, la identificación y el aislamiento de los casos positivos, hoy la ocupación de camas en nuestros hospitales COVID no supera entre el 25 y el 30%. Entonces, queremos darle garantía a nuestra comunidad de que estamos haciendo bien las cosas, pero le pedimos tolerancia estos días. Sabemos que es difícil, sabemos que a veces retroceder en una normativa es difícil, volverse a adecuar es como sentir que uno da marcha atrás, pero la salud está primero, el trabajo está después y la recreación está al final. Entonces, que sea nuestra prioridad y, como les decía recién, apelemos a la conciencia y a la responsabilidad de cada uno de nuestros cordobeses, porque vamos a actuar todos en conjunto, el gobierno provincial, el gobierno municipal, haciendo cada uno la actividad que le corresponde, ¿sí?, y abordando junto con el Centro de Operaciones de Emergencia a todo el territorio y, en este caso, dándole prioridad a la ciudad capital, porque los casos que tenemos hoy se comportan en cada uno de los barrios de la ciudad capital.
Ha sido finalizado, Gerardo, la conferencia de prensa. Como un dato que me parece para tener en cuenta, ¿no, Gerardo? Además de las medidas, el 25% de las camas destinadas por el COVID-19 están ocupadas. Esto marca seguramente el alerta de los funcionarios y expertos para tomar estas medidas, que seguramente ya van a haber mayores detalles en las próximas horas. Muy bien, José. Enseguida retornamos ante cualquier novedad. Bueno, en definitiva, es de alguna manera como que se vuelve a la fase 3. No se permite entonces que sigan funcionando los comercios con puertas a la calle, como habían sido habilitados hace pocos días atrás, las peluquerías que llevaban una semana trabajando. No hay más mudanzas por ahora. Está hablando de 7 u 8 días de estudio, a ver cómo evoluciona la situación. Es decir, este fin de semana pasado fue el único que se habilitó el movimiento de mudanzas. También se da marcha atrás en lo que ocurrió el fin de semana, que es la posibilidad de salidas recreativas. Ya vamos a repasar esto.